Muy bien, acá me presentaba y por ahí un compañero mío es un joven que también está haciendo una experiencia con nosotros, tiene pocos días, por ahí lo van a ver en la mesa de los libros y algunos artículos que tenemos. Pues igual pedimos muchos que oren por nosotros. El día de hoy vamos a tocar el primer tema que se titula la Biblia. La Biblia, la importancia y su conformación, ¿no? Cómo está constituido, cuál es su estructura. Hoy conocemos este libro, ¿verdad? Hay diferentes versiones, yo traigo ahorita una latinoamericana, está la versión de Jerusalén, que es una traducción muy cercana a la lengua principal, nuestra lengua madre en la iglesia, que es el latín, ¿no? Es más fiel. Este está adaptado a nuestro lenguaje latinoamericano, ¿no? Porque es muy accesible. Nosotros tenemos una gran diversidad de palabras en Centroamérica, en Sudamérica y Norteamérica. Entonces se trata de fusionar el idioma español, ¿no? En ese libro para que nosotros tengamos una comprensión un poquito más allá, ¿verdad? Están también otras traducciones como la Biblia de Navarra, está la Biblia de nuestro pueblo, ¿verdad? Son muy buenas traducciones y que quizás se conocen muy poco. La más popular es la que dominamos más, que es la Biblia latinoamericana. ¿Por qué nosotros hacemos este hincapié? Porque es muy importante que nosotros hoy en día vayamos teniendo esa experiencia de acercarnos cada vez más a la palabra de Dios, ¿verdad? Cada vez es más necesario. Hace 30 años, 40 años quizás no era tan importante o no le prestábamos tanta atención. ¿Por qué? Porque la mayoría éramos ¿qué? Católicos, ¿verdad? Pero con este avance del proselitismo religioso, de las sectas, del protestantismo, hoy cada vez más urge que el católico se acerque a la Sagrada Escritura, que conozca los fundamentos que la iglesia va transmitiendo en cuanto a enseñanza. ¿Qué es lo que Cristo nos ha dejado? ¿Qué es lo que Cristo nos quiere dar a conocer a cada uno de nosotros? Porque podemos decir, no, yo voy a la iglesia, yo creo en Dios, y hasta ahí. Pero algo importante, ¿no? Dice la Escritura que también el enemigo sabe que existe Dios y cree en Dios, pero hay una cosa que nos hace diferentes. Que nosotros sí queremos ¿qué? Trabajar nuestra conversión, y el enemigo no se quiere arrepentir, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia. Nosotros tenemos la oportunidad de trabajar nuestra conversión. Entonces vemos la importancia, ¿no? Hoy podemos ver cuántos de nosotros, hablo de forma general, ¿no? ¿Cuántos nosotros católicos nos da igual ir de un grupo en grupo religioso sin notar la diferencia, ¿no? Incluso tenemos frases como que es la misma Biblia, es la misma palabra de Dios. Sí, pero fíjese, la Biblia católica ya decía el canto que decía. ¿Cuántos libros contiene? 73. ¿Y la Biblia no católica cuántos libros contiene? 66. ¿Es la misma? No es la misma. Porque le faltan ¿cuántos libros? 7 libros. Y vamos a escuchar, por ejemplo, algunas cuestiones que dicen, es que la Iglesia Católica le agregó libros a la Biblia. ¿Es verdad o no? Sí le agregó libros a la Biblia, todo el Nuevo Testamento, y no son 7, son 27, todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Existía antes de conocer ya como canon o como lista de los libros 46 del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces todo el Nuevo, la Iglesia lo estructura, ¿verdad? Dice, estos libros son inspirados, estos también, estos no. Por ejemplo, no encontramos en la Biblia el Evangelio de Santo Tomás, ¿o sí? No está en la Biblia.
No encontramos el Evangelio de María, ¿o sí? No, están definidos como libros apócrifos, ¿no? Esa es la palabra correcta, que traducido a nuestro español como libros reservados, ¿no? Los hermanos separados dicen como libros escondidos por la iglesia, ¿no? Pero la iglesia no lo esconde. Hoy en día se mete a Google y le pone libros apócrifos y le aparece la lista de los libros. En PDF lo pueden hasta descargar. Entonces, la iglesia no lo esconde, solamente que no existía el avance tecnológico como ahora, ¿no? El avance de la ciencia nos ha permitido ir integrando todos los esquemas anteriores a un nuevo sistema, ¿no? Gracias al avance de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Hoy tenemos aparatos donde podemos almacenar información de forma digital, ¿no? Y poco a poco, quizá algún día ya no tengamos lo que hoy conocemos, este libro que es la Biblia, ¿no? Todo el mundo va a traer su tablet, como los testigos de Jehová, ¿no? Que ya manejan su tableta, ya no traen la Biblia física. Bueno, yo me he encontrado con algunos de ellos. Entonces, vemos la importancia, ¿no? Hoy en día muchos católicos vagamos y divagamos por diferentes lugares por falta de ¿qué? De conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Es importante que nosotros nos acerquemos a ella. ¿Cuántos de los que estamos aquí tiene Biblia en casa? La mayoría, ¿verdad? Y lo leen por lo menos una vez a la semana. ¿Cuántos lo leen? Bueno, hay varios. Quizás una vez al día rezan con la Biblia. Por allá hay unos 2, 3. Bueno, más o menos, ¿verdad? Pero, ¿qué tal que nosotros oráramos con la Biblia por lo menos un salmo? Quizá no todos los días, pero quizá 3 veces a la semana, de forma alternada, ¿no? Quizás 3 veces, ¿verdad? Por nuestras ocupaciones, hay trabajos que no nos permiten, pero si hiciéramos un espacio, ¿verdad? Un espacio de nuestro tiempo, de las 24 horas que tenemos al día, regalémosle 10 minutos al Señor leyendo quizá algunos versículos de un salmo. No agarren el Salmo 119 porque se van a llevar toda la semana, ¿verdad? Pero sí, algún texto cortito que encontremos y lo meditemos, ¿no? ¿Qué me quiere decir el Señor el día de hoy, ¿verdad? Hay salmos de acción de gracias, hay salmos de alabanza, hay salmos de petición, de confianza, ¿verdad? Tantos salmos que hay, cada uno cumple cierta estructura, cierto esquema para nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, vemos que es necesario que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios. Esa es su importancia, porque de esa manera nosotros vamos a ir comprendiendo lo que la iglesia nos va transmitiendo. ¿Cuántos tenemos la oportunidad de ir a misa todos los días? Por allá hay uno. ¿Y si vamos? Cuando se puede, ¿verdad? Por los horarios también, ¿no? A veces es muy temprano o ya es un poquito más tarde durante la mañana, ¿no? Muchos trabajan en la mañana, otros en la tarde, tenemos diferentes horarios. Entonces, nos damos cuenta que quienes tenemos la oportunidad de ir todos los días a misa, la iglesia en 3 años nos lee todo lo que es la Biblia, ¿verdad? Durante esos periodos de 3 años. La Biblia nos da, la iglesia nos da esa oportunidad de conocer. Pero el problema no es ir todos los días a misa y escuchar la palabra de Dios. El problema radica en que si nosotros realmente la escuchamos, ¿verdad? Porque yo puedo oír la palabra de Dios, como oír un ruido por ahí de un pájaro, por aquí pasó un carro y ya se espumó, fue fugaz, nada más pasó. Pero escuchar es diferente, porque cuando yo escucho, retengo el mensaje, ¿verdad? Algo queda en mi mente, en mi corazón, que me impacta. Dice, wow, estas son las exigencias, o esto me está pidiendo el Señor. En la iglesia tenemos una estructura que es muy bonita, no sé si algunos la conocen, la lección divina.
¿En qué nos ayuda la lección divina? Quizás lo vamos a desglosar un poquito rápido, ¿no? La lección divina me ayuda a entender el mensaje que Dios tiene para mí, ¿verdad? ¿De qué manera? En 4 sencillos pasos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué me dice la Biblia? ¿Qué me hace decir? ¿Y cómo yo le respondo? ¿Verdad? Sencillo. ¿Qué dice? Literal lo que ahí está diciendo. ¿Qué me dice? O sea, ¿qué estoy comprendiendo yo? ¿Verdad? ¿Qué me dice? ¿Qué me hace decir? ¿Cómo yo estoy manifestando? ¿No? ¿Cómo estoy entendiendo? ¿No? Y por último, ¿cómo yo le respondo al Señor? Aquí es lo más difícil. ¿Cómo yo respondo al Señor? Porque se requiere ¿qué? Compromiso. ¿A qué me voy a comprometer? La palabra me está pidiendo esto, ¿verdad? Y es interesante porque aquí es donde nos impacta. Podemos decir, la Biblia dice esto, y me está diciendo esto, y me está pidiendo esto. Pero mi compromiso. Ahí es donde muchos decimos, pude con 3, pero con la 4, ahí me retiro, ¿no? Yo ya no puedo seguir, porque se requiere que uno se comprometa, y la palabra de Dios tiene exigencia, no es nada más de creer. Por eso Cristo dice en algunos pasajes, ¿no? Vayan. Todos nosotros estamos enviados. Cuando nosotros recibimos el bautismo, nos dan 3 aspectos muy interesantes que resaltar. Recibimos ¿qué? El don de ser sacerdotes, profeta y rey, ¿verdad? Quizá ejercemos en el profeta más o menos, pero lo que sí ejercemos es el de ser rey, ¿verdad? Yo sé bien que estoy afuera, ¿cierto? No, sigo siendo el rey. ¿Por qué? Es más fácil dar orden. Es más fácil desde aquí decir, hey tú, haz esto, haz lo otro. Viéndolo desde esta perspectiva. Quizá también es más fácil ser sacerdote, ¿verdad? Porque participo, cuando yo voy a la iglesia y participo de la Santa Misa, estoy siendo parte de ese sacerdocio real en la mesa, en ese banquete que se está celebrando. Pero donde cuesta es ser profeta, ¿verdad? Ahí también torcemos nosotros. ¿Por qué? ¿Qué dice el pasaje de Marcos 16, 15 en adelante? ¿Alguien trae Biblia por ahí? Busquémoslo rápidamente. Marcos 16, 15. Porque es muy importante que nuestro don de profeta lo pongamos en práctica. ¿Por qué? Porque no solamente Cristo se lo dice a los apóstoles, sino dice que quienes crean en su nombre, quienes crean en Él, harán cosas mayores. Muy interesante lo que la palabra nos recalca a nosotros. ¿Qué dice Marcos 16? Ahí está un mandato misionero. Vayan a toda la creación. Bueno, los apóstoles de la palabra de aquí ya se lo conocen de memoria, ¿verdad? Ahí está. Nosotros cuando somos bautizados tenemos ese bello don de ser profeta. Y si aspiramos a más, ser apóstoles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el apóstol es aquel que es enviado. Y el profeta también es un discípulo que está aprendiendo, pero que también está practicando. Por eso nuestra fe cristiana no solamente se queda en teoría, sino también es práctica. Tal vez usted me dirá, no, usted porque está en un instituto misionero,
está en una familia misionera donde tienen el tiempo para realizar sus labores, actividades diferentes. Sí, a mí quizá eso me permite, y es ventaja, ¿verdad?, realizarlo quizá más allá todavía. Pero nosotros, quienes tenemos familia, un trabajo, lo podemos realizar desde nuestra situación. Familia, trabajo, amigos, quizá lugares donde nos socializamos, desde ahí. No necesitas viajar como el hermano Luis que se va por ahí de misión a otros estados, ¿no? Sino desde tu lugar. Desde ahí puedes ejercer ese don de profeta. Entonces, como vemos, la palabra de Dios nos acerca, pero también tiene exigencias. Y esa es la importancia de nosotros conocer. Miren lo bello de la Sagrada Escritura. Tenemos derechos, pero también hay responsabilidades que cumplir. Y es por eso que conocer la Biblia a veces se nos dificulta. Muchos tenemos miedo de leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos va a exigir no solamente que hacer el don de profeta, sino cambiar nuestro estilo de ¿qué? De vida. Porque primero lo voy a aplicar ¿a dónde? En mí mismo. Porque yo voy a ser el mensaje, yo voy a ser el reflejo de aquel mensaje de Cristo que dice: vayan y anuncien la buena nueva. No solo lo voy a plasmar teóricamente, sino también con mi testimonio de vida, ¿no? Mis actitudes, cómo vivo, cómo convivo, cómo me relaciono con los demás. ¿Por qué? Porque como dice el pasaje, ¿no?, a veces somos candil de la calle, ¿no es la frase que tenemos nosotros? Candil de la calle y oscuridad en la casa. Y eso puede suceder con nosotros, ¿verdad? Ser una luz en el exterior, pero en nuestro interior está muy oscuro. O nuestra casa, nuestra familia, ¿no? Entonces, la palabra de Dios impacta nuestra vida, nos tiene que impactar. Quizá algunos nos resistimos y lleva más tiempo, unos que otros, ¿verdad? Y otros quizá agarramos la onda más rápido. O abrimos nuestro espacio interior de tal manera que la palabra actúe y Dios realice la obra que tiene que hacer, ¿verdad? Porque muchos podemos estar todos los días en misa si queremos, pero a lo mejor no abrimos nuestro corazón, ¿verdad? Eso pasa, sucede. Y ese es el temor más grande de nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra de Dios tiene exigencias. No es nada más de creer. Claro, el pasaje que acaban de leer ustedes dice: anuncien la buena nueva, y después dice en sus, creo el versículo 16, el que crea y se bautice se salvará, y el que no, le vamos a dar chicharrón, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Porque el que cree va a trabajar lo que le corresponde, y no lo va a aplicar antes, sino a él mismo, antes de darlo a conocer a los demás. Por eso es que hablamos de testimonio dentro de la iglesia. Mira que fue un retiro y mi vida, ¿qué? Cambió. A veces somos muy radicales, pero fíjense que no cambiamos de la noche a la mañana. Algunos sí utilizan la expresión, quizás no lo dicen de mala fe, lo dicen de buena manera, ¿no? Yo desde que viví este retiro, todo cambió en mi vida. Pero hay unos que sí somos más sinceros y comprendemos, y cambió ciertos aspectos de mi vida y los demás sigo trabajando, ¿verdad? Porque no podemos cambiarlo todo de la noche a la mañana. Porque si Dios cambia todo, pues dime dónde estás para hacerte un altar, ¿verdad? ¿Dónde está? Porque nuestra vida es un peregrinar en este mundo, ¿verdad? Y nadie dejará de cometer pecados hasta que pase a la otra vida, ¿no? Siempre estamos inclinados a cometer siempre ciertos errores, ¿no? Mejoramos, sí, porque trabajamos esos aspectos, ¿no?
Si me gustaba tomar, bueno, quizás ya no tomo 24, pero me tomo una, un 12, ¿verdad? Entonces, o el que fumaba, quizás ya no fuma todos los días, pero una vez a la semana. Está trabajando, está avanzando, ¿verdad? Y está viendo resultados, y cada vez es más consciente de lo que Dios quiere para él. Por eso hablamos dentro de nuestra vida espiritual, un proceso de vida, para que se pueda dar ese cambio de vida. Y esa es la importancia de la palabra de Dios. ¿Cómo se estructura ahora? Vamos a tocar la segunda parte. La Biblia. ¿Qué es la Biblia? Aquí hemos escuchado qué es la Biblia. Palabra de Dios. Si nosotros nos introdujéramos, vamos a encontrar que la Biblia nos revela palabra de Dios, escrituras, santas escrituras, revelación, ¿verdad? Tantas frases que vamos a encontrar que nosotros podemos denominar lo que es la Biblia, ¿verdad? Pero la Biblia en sí es un conjunto de libros. Eso es la Biblia, un conjunto de libros. ¿Cuántos contiene? 73. La Biblia se divide en ¿cuántas partes? 2. A ver, de los que saben, no hablen, por favor. ¿Cuáles son esas 2 partes? Antiguo y Nuevo Testamento. Según el canto que oyeron, ¿cuántos tiene el Antiguo? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 46. ¿Y el Nuevo? Es un total de 73. A eso se le llama canon o lista. Canon o lista de los libros. Y para que este libro o este conjunto de libros llegara a nuestra mano, sufrió un proceso, nada fácil. ¿Por qué? Se inicia el proceso con uno de los santos, que tal vez usted ya lo conoce. ¿Cómo se llama? San Jerónimo, ¿verdad? El Papa San Dámaso, por allá en el año 380 y algo, no recuerdo bien exactamente la fecha. 382. A ver, pues se está poniendo atención. Muy bien. Inicia este proceso de reunir todos los libros de la Biblia por orden del Papa San Dámaso. Y se empieza a trabajar. ¿Qué libros son inspirados? ¿Qué libros no? Estos sí, estos no. Entonces el Papa dice, vete a Corinto y tráeme los libros, las cartas a Corinto, a los corintios. Vete a Galacia y tráeme los libros que están en Galacia, ¿no? El libro a los Gálatas. Vete a Filipo y tráete el libro a los filipenses, ¿no? Y así se sustrajeron todos y se fueron analizando. Y la iglesia tomó una decisión, un proceso que no fue tan fácil, ¿verdad? Sufrió el sínodo romano. Pasó de ahí al sínodo, que no me recuerdo, pero son 3 juntos, en el mismo siglo. Pasó por 3 sínodos para que esa lista fuera poco a poco aceptada. Y aún así, si no fue hasta el año 1500, que no recuerdo exactamente la fecha, pero cuando se acepta ya de forma universal el conjunto de los libros, ya con los 73, ¿verdad? Entonces no fue aceptado en un primer momento esos libros o esa lista de los libros, sí que pasó un proceso muy largo. Y si yo les preguntara, según con este dato, ¿qué fue primero, la Biblia o la iglesia? ¿Qué responderían? La iglesia, aunque ya existía una cierta porción del Antiguo Testamento, pero la iglesia es la que se encarga de decidir qué libros son inspirados y es la que proclama que estos libros son ¿qué? Palabra de Dios. Nosotros tenemos esa garantía de que la iglesia es la que nos dice que esos libros que contienen lo que conocemos como Biblia es palabra de Dios.
Y esa respuesta no nos las pueden dar los hermanos separados. Cuando nosotros le preguntamos, ok, tú me dices que es palabra de Dios, ¿quién te da la garantía? Porque la Biblia no cayó del cielo así nada más. No lo redactó Dios así como está. Fueron hombres. Y esos hombres fueron inspirados, sí, por Dios. ¿Verdad? Ellos son los que ponen con tinta y letra ahí plasmado, ¿no? Lo que Dios quiere para el resto de los hombres. Entonces nos damos cuenta que nosotros sí tenemos a alguien que nos dice que eso es palabra de Dios. Y es la iglesia. Esa iglesia que Cristo, por ahí vamos a ver el tema, va fundando y se lo deja encargado a los apóstoles. Y en especial hay uno que ahí después le van a dar el dato. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos qué es la Biblia, un conjunto de libros. ¿En cuántas partes? En 2. Antiguo y Nuevo Testamento. Y forma un total de 73. Y de ahí se va dividiendo. Por ejemplo, el Antiguo Testamento contiene los 5 primeros libros conocidos como el Pentateuco, que los judíos le llaman la Torá. ¿Sí? La Torá, porque es el libro de la ley, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Y después está conformado también por los libros de los jueces, los profetas, los reyes, están los salmos, libros sapienciales como Proverbios, Sabiduría, Altares, ¿verdad? Y también en el Nuevo Testamento tenemos algo parecido. En el Nuevo Testamento tenemos a 4 evangelios que más propios serían evangelistas, ¿verdad? Porque si hablamos de 4 evangelios, caray, son 4 mesías, ¿no? Es un solo evangelio, pero 4 autores, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y tenemos un libro histórico, que el que escribió Lucas también se llama libro histórico. ¿Cómo se llama ese libro? Hechos de los Apóstoles. Nos narra todo lo que los apóstoles iban realizando, signos, milagros, predicaciones, incluso fueron encarcelados. Nos narra una historia, ¿verdad? Y tenemos cartas de quién? San Pablo o Paulino, ¿verdad? Se dice que todas son, excepto las de Hebreos, que está por ahí como que no se decide si es de Pablo o de algún discípulo exactamente, ¿verdad? Pero porque hay cosas que no concuerdan con que sea exactamente de Pablo. Pero por lo pronto se dice que es de Pablo, ¿no? Entonces son, ¿cuántas cartas? 14 cartas. Tenemos también la carta de Pedro, Juan, Judas y Santiago. Y el último libro que tenemos en el Nuevo Testamento es el libro del Apocalipsis, que nuestros hermanos mayormente lo utilizan y dicen que es el libro de la revelación. Pero para nosotros, revelación es toda la Sagrada Escritura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios se va revelando y que en diferentes etapas Él se va dando a conocer. ¿Sí? Y hay un libro parecido al Apocalipsis en el Antiguo Testamento, que es el libro de Daniel, ¿verdad? Donde también se ven visiones, empiezan a ver tantas cosas, entonces Dios le revela ciertas cosas, ¿verdad? Entonces el libro de Daniel contiene ciertos datos apocalípticos. Entonces, el Apocalipsis es revelación. Por la etapa que vivía el cristianismo, Dios quiere fortalecer a su pueblo y le va revelando ciertos datos, pero no para espantarlos, porque hoy los hermanos separados lo utilizan para asustar a la gente. Y el verdadero sentido era fortalecer a los cristianos, ¿no? Que a pesar del dolor, de la persecución,
de todos los problemas que vivían, hay una vida eterna. Entonces, hasta aquí, bueno, el tiempo es un poquito cortito por ciertos programas que hay aquí en la parroquia todavía. Entonces vamos a tener una otra parte después. Vamos a continuar con la Biblia, pero vamos a darle paso a otro tema que nos viene a dar el hermano Jorge. Entonces vamos a fusionar dos temas en esta primera parte y después de dicha actividad ya tomaremos este tema nuevamente porque está un poquito largo.